¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa, los y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche vivió el ritmo a todo color durante su adolescencia. Le cantó a los niños del mundo y junto a otros 4 traviesos se embarcó en la gran aventura de convertirse en una estrella infantil. Tras cuestionables jornadas de trabajo y poca paga, dejó atrás la niñez para cantar solo por primera vez. Pero la vida le tenía deparada una prueba que le gritó: ríndete. Fue su familia quien le daría la fuerza para seguir y decir: síguela. Y vaya que la siguió. Hoy, a sus 53 años, tiene una vida por delante y decidió comenzar de nuevo con un corazón de plomo que late como nunca. Está conmigo la ficha roja en nuestro parchís, Tino. Buenas noches, bienvenido al Minuto que Cambió Mi Destino. Muchísimas gracias, Gustavo, buenas noches. ¿Te parece que regresemos a la madre patria, a Barcelona, donde naces tú? Barcelona, sí señor. Barcelona. Eres hincha del Barça, me supongo yo. Muy forofo. Platícame cómo era tu vida, tus primeros años ahí en Barcelona. ¿Dónde vivías? Pues muy sencilla, porque mi familia era una familia humilde. Vivíamos en el extrarradio de la ciudad de Barcelona y hacíamos una vida, pues como te digo, muy normal. ¿Y quién te descubre? Porque entiendo que habrá sido quizá en la primaria cuando alguien dice: este niño canta espectacular. Constantino te llamas, ¿no? Constantino, así es. Pues fue todo muy casual. Yo no me dedicaba a esto, como te contaba, o sea, jugaba, iba al cole, en fin, lo de cualquier niño. Y como en todos los colegios, en el final de curso, pues se hace la fiesta de fin de curso. Correcto. Y ahí mi profesor de ciencias, el señor Juan, pues convoca a varios, a los que saben cantar, bailar, contar chistes, lo que sea. Y me dice: ¿tú qué? Y digo: pues yo nada. Dice, él tocaba la guitarra con mi hermana mayor. Y me dice: dile a tu hermana que te enseñe un par de canciones, y sales en el día del concierto, del colegio. Y me enseñó un par de canciones, una que le gustaba a ella, que luego me acabó gustando a mí, que es El Cantares de Serrat, que es un poema de Machado. Okay. Y luego la de la época que me gustaba a mí, que era El Te amo de Umberto Tozzi. Okay. Me aprendí aquellas 2 canciones en la guitarra y dio la casualidad de que un compañero mío de clase, su padre, era músico de Discos Belter, que estaban formando en ese momento la compañía, el grupo de Parchís. Y entonces él fue a ver a su hijo en la fiesta de fin de curso, me vio y dijo: este chico puede valer para el grupo. Y me dijo: pasaros por las oficinas que te harán una prueba. Y eso hicimos. ¿Y cuántos años tenías? 12. 12. ¿Es verdad que te dijeron que por feo no podías entrar? No me dijeron que por feo no podía entrar, pero después de la prueba en Discos Belter, cuando acabó la audición, que yo canté las mismas canciones del concurso del colegio, bueno, las que tenías no montadas, me sabía más, claro, pues salieron afuera el director artístico, los secretarios que estaba allá, y comentaron: lástima, canta bien, pero es muy feo el chaval. ¿Y tú lo oíste? Y yo lo oí y le decía a mi madre: mamá, tan feo soy, coño. No, pues tu madre dijo: no, eres precioso, hijo. Pues para mi madre, sí. Claro, para todos los papás, nuestros hijos son los más hermosos del mundo, ¿no? Sí, eso dijo. Y hasta el día de hoy, todavía, cada vez que hablamos por videoconferencia, me dice: qué guapo estás, qué bien te veo. O sea que una madre es una madre, macho. Oye, entonces, ¿y qué pasa? ¿Cuánto tarda la selección de los integrantes de Parchís? No tardó mucho. Esto yo te estoy hablando de que fue en el mes de julio, antes del verano, antes de las vacaciones. ¿79 o 78? 79. Y en Navidades ya estábamos haciendo la promoción del disco. O sea, grabamos en septiembre, octubre, y a la tele en diciembre para Navidad. Fue la campaña de Navidad de Parchís de aquel año. ¿Y tú fuiste la ficha roja? Sí, por decreto. No elegimos los colores. Es un mito que hay por ahí de que ¿te gusta el rojo? No, a mí me gustaba el azul, pero me tocó el rojo. ¿Y quién lo eligió? Los directivos de la compañía de discos. Oye, ¿y la vida fue uno de los minutos que cambia tu destino, el formar parte de Parchís, por supuesto? Sin duda, claro. Para un niño normal que se levanta y va al cole y que luego juega el fin de semana con sus amigos, de repente subirte a un avión, cruzarte el charco y aterrizar para cantar en el Estadio Azteca, pues calcula, cambió absolutamente todo. De los 12 a los 16 años estuviste ahí. Ajá. Y ahí tuviste tu despertar sexual, supóngome yo, pues por lógica, ¿no? Como nos pasa, me imagino, que a la mayoría de chicos, ¿no? Y más acentuado, si quieres, porque
pues gozas del favor del público, de popularidad, de la fama, y eso, quieras o no quieras, pues hace que alguien tan tímido como yo tenga muchas más opciones a ese respecto. ¿No habías tenido nunca novia? Había tenido novieta. Justo cuando me vienen a buscar para hacer la audición en Discos Belter, estábamos en verano en un camping y yo tenía ahí pues mi novieta, mi rollito de 4 piquitos y besitos y ya está. Tomaditos de la mano ya. Claro, claro, claro. Pero no pasaba de ahí. De ahí no pasaba. A los 12 años no. Oye, ¿y fuiste novio de Yolanda Ventura? No fuimos novios, pero, tal y como tú dices, pasábamos mucho tiempo juntos y las hormonas se alteran a esa edad, particularmente, y además metidos en la vorágine del trabajo y del éxito y de todo el rollo, pues nos hizo gracia a los dos experimentar y ver que a ella le salían unos puntitos en la camiseta y a mí me empezó a poner aquí la barba un poco más tal, no sé. Pues sí, nos dimos 2 besos, pero duró lo que duró el tiempo justo de darte cuenta de que delante del escenario tenías señoras mucho más hechas y más apetecibles, atractivas, qué sé yo, y a ella igual. Pues habrían tíos que le llamarían más la atención. O sea, pasó lo que pasó, breve, chulo, pero se quedó ahí. Oye, pero a ver, se tiene que tener una importancia, inteligencia emocional o madurez, que a los 12 años o 13 o 14 años no se tiene ninguna madurez. Y es imposible para decir, bueno, pues ya me lo besuqué, ya me la besuqué, pero ya cada quien seguimos nuestro camino y tan amigos como siempre. ¿Se podía? No, porque no hubo calado, no hubo profundidad, no fuimos novios formales, no pasó del beso. Si hubiese habido más cosas, pues a lo mejor hubiera creado conflictos precisamente por lo que había pasado. Pero no pasó, es lo que te digo. O sea, hostia, fíjate, le apuntan tal aquí, no sé qué. Nos damos 2 besos, nos dimos 2 refriegas y pasó pues porque delante habían chicas mucho más interesantes y chicos seguramente para Yolanda. Y 4 años continuaste tú en el grupo. Ajá. ¿Los explotaban? ¿No los explotaban? Es verdad que su primera experiencia fue con la mamá de una de sus fans. Con esta historia regresamos. Él es Tino, mi Tino de Parchís, la ficha roja. Regresamos. Hola, soy ficha roja. Ese era yo. Y yo soy la ficha azul. Ese era Frank. A ver, estaban Yolanda, bueno, tú, Yolanda, que era... La ficha amarilla. La ficha amarilla. Luego Gema. La verde. Luego David. David era el dado. Luego Oscar. Oscar fue la primera ficha azul del grupo, que lo sustituyó Frank al año más o menos. Y que la mamá de Oscar los sacó porque los explotaban. Pues la mamá de Oscar, nos vamos a poner en el contexto de hace 40 años, era una mujer divorciada que entonces no estaba muy de moda el rollo, y entonces estaba muy preocupada por... Oscar era el pequeño, si yo era el mayor tenía 12, Oscar tenía 8 años, y entonces pues nos acompañó en algún viaje y pudo ver de primera mano pues un poco los tejemanejes y cómo se manejaba aquello. Y es cierto que ella expresó a la vuelta de un viaje en Latinoamérica, de una gira, pues que lo que nos estaban dando no estaba en concordancia con lo que se estaba organizando aquí. Y lo comentó con los padres y el resto de padres, al no haber estado y no haberlo vivido en primera persona y recibir además una liquidación que ninguno habían visto de esa cuantía, de esa tan elevada, pues estaban bien y los hijos los veían bien. Entonces no eran capaces seguramente en aquel momento de establecer esa diferencia que Victoria, la mamá de Oscar, había visto en directo. Pero tú en perspectiva y a la luz del tiempo y la distancia, y después pues dejaste de ser el niño y tomaste tu carrera con seriedad y en solitario. Pero lo que hiciste atrás, esa participación de 4 años con un grupo infantil de chavitos, que fue el primero en el mundo, yo creo que te puedes dar cuenta si se los jodían o no se los jodían, se los fregaban o no se los fregaban. Con la perspectiva del tiempo, evidentemente, analizas y ves que los números no eran los que nos liquidaban cuando llegábamos a nuestros padres cuando llegábamos después de la gira. Está claro que lo que generó las películas y las giras que hicimos
fueron cuantiosas y tuvieron que ser económicamente mucho más importantes que lo que reflejaba el talón que le daban a cada papá. Mi padre estaba más que feliz con el talón que le llega, y con la perspectiva del tiempo, sí, se quedaron muy buena parte de la lana que nos tenía que haber llegado, pero... Oye, Tino, a ver, ¿eso era por parte de los empresarios o los dueños o la disquera? De todos. O quien haya sido. De todos. ¿Y qué pasaba en casa? En tu casa. Llegaba el cheque o el depósito o el dinero. Y todos felices. O sea, todos vivían de ti. No, Pero no. vamos a ser claros. ¿Vivían de ti o no? No. En mi familia, mi padre trabajaba y sustentaba a toda la familia, a mis 3 hermanas y a mi madre. Y en el momento en el que yo empiezo a tener un poquito más de notoriedad y de recursos a aportar a la familia, pues se distribuyen familiarmente. Yo, evidentemente, era menor de edad y no era acreedor de esos dineros, y era mi padre el que se dedicó a administrarlo. Nos compramos un apartamento, en fin. La calidad de vida en la familia, pues, se vio beneficiada, claro que sí. Pero yo te tengo que preguntar, ¿qué sucedía con todas las películas que hicieron ustedes? ¿También les robaron la lana ahí a ustedes? ¿También fueron abusados por los productores de cine? Pues también, porque yo recuerdo que en la primera película percibimos cada uno de nosotros un cheque por valor de 50.000 pesetas de aquella época, que era una cantidad... Una lana. Más que respetable, sí, pero para la segunda película, el productor, José Luis Bermúdez de Castro, que vivía en una zona bien, en un barrio bien de Madrid, pues ya se había comprado una casa en La Moraleja, que es donde viven ahora todos los jugadores del Real, viven ahí. O sea, era a otro nivel. Conducía entonces un SEAT 124 Sport, que era un coche también chulo. En la segunda película sale su Rolls Royce. Le dio para comprarse un Rolls Royce al productor. Con lo cual, pero eso no es que nos robasen, o sea, es el acuerdo que nuestros managers, que era la propia compañía de discos, había cerrado con el productor. O sea, en vez de ir a beneficios de porcentaje de la taquilla, ellos prefirieron la lana en el momento, en la firma, y déjate de rollos porque podía funcionar o no. Y funcionó, y lo rompió, y lo ganó el productor, que es el que se la jugó. Pues sole sus... Oye, Tino, narices. ¿y cómo le hicieron para filmar? Fíjense de todas las películas. El ritmo a todo color, La guerra de los niños, Su majestad la risa, Los Parchís contra el inventor invisible, La segunda guerra de los niños, Las locuras de Parchís, La magia de los Parchís, La gran aventura de los Parchís, y Parchís entra en acción. O sea, ¿filmaban diario, qué, a todas horas o qué? Hicimos 7 películas como protagonistas, y luego 2 que has mencionado, que fueron una intervención musical y ya está. Pero las 7 películas, 4 de producción española y 3 de producción argentina, se simultaneaban. Nosotros hacíamos una gira en Argentina, trabajábamos en un circo, en el Circo Real Madrid en Mar del Plata, por la tarde, por la noche, cuando los niños ya habían salido del cole y tal, se hacía la función, y mientras por la mañana rodábamos la peli. O sea, había que exprimir a la gallina de los huevos de oro, macho. Te explotaban, macho. Bueno, aquello iba a durar lo que iba a durar. Éramos niños y va a llegar el momento en que íbamos a dejar de serlo. Entonces, yo entiendo que los que nos manejaban no se estaban las leyes tampoco tan cuidadas como tú decías, que ahora un niño no puede trabajar más de edad porque luego tiene que descansar no sé cuánto y tal, y está todo legislado y regulado. Entonces no. Pero si lo tomamos desde el punto de vista de los chicos, de lo que éramos, nosotros teníamos un juguete que no tenía nadie. Oye, macho, te la debe haber pasado bomba. Bomba. Nos lo pasábamos locura. Bomba. O sea, no teníamos conciencia de explotación. Nos lo pasábamos teta. Todo el mundo nos quería, nos adulaba, o sea, era el Alicia y el País de las Maravillas. Primera experiencia sexual con una señora, una fan, creo, mamá de una fan, me parece. Y también tengo que regresar con otro asunto importante, las drogas. Parchís y las drogas, venimos. ¿La primera experiencia sexual, Tino, fue con la mamá de una fan tuya? No. Pero sí tuviste experiencias sexuales con señoras. Tuve experiencias sexuales con adultas, con señoras más mayores que yo, sí, pero no era una madre de una fan de nuestra, no.
Tú entras en el 79, tenías 12 años, sales en el 83, Sí. tenías 16 años de edad, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Las drogas? ¿Te drogabas? No. Nada. Tampoco, nunca. Yo lo único que hice, y te lo voy a contar, fue fumarme un peta de marihuana, Ajá, un porro. un porro, Ajá. por primera y única vez y última en Mar del Plata, en el circo que te comentaba antes. Pues había uno de los chicos que trabajaban allí, mayor que yo, tendría 18, 20 años. El cigarrillo de la risa. Y nos lo fumamos allí. Y vomité absolutamente hasta la primera papilla. Me sentó fatal y dije, pues esto no. O sea, esto no y no. Y no, nunca más. Oye, Tino, luego, corrígeme si caigo en alguna imprecisión de fechas, pero después de... Soy muy del malo para boom- las fechas, yo, perdona. No, pero te vas a acordar. A ver. Porque si surgió Parchís, después vino el fenómeno de Menudo y estaban contemporáneos, ¿es correcto? ¿Es cierto? Sí. Para otro tipo de público, porque Para ellos otro eran... tipo sí. es una boy band ellos. Ajá. Pero era otro grupo. ¿Quién más estaba en ese momento? ¿Quién más había surgido? ¿Nada más ustedes dos? No, hombre, surgió Timbiriche aquí en México. Ok. Enseguida que Televisa vio que aquello funcionaba, dijo, hombre, vamos a hacer el nuestro en vez de tener a estos españolitos aquí campando a sus anchas, claro. Y en España son como las setas. Regaliz, Nins, Los Botones, en fin, un montón de grupos infantiles. O sea, como bien apuntabas al principio, no habían grupos de niños haciendo música para niños. Habían Los Payasos, habían el híbrido este de Enrique Llana, un tío mayor con una niña, pero niños haciendo música para niños no existía. Y después del éxito que generamos, crecieron como las setas. ¿Se encontraban? ¿Se Claro. topaban aeropuertos? Platos de televisión. Por ejemplo, aquí en México, en los Siempre en Domingo seguramente se encontraban, Claro que que era sí. el programa estrella en este país. ¿Cierto? ¿Se encontraban? Con Timbiriche fue una constante. Hicimos hasta un especial juntos. Parchís Timbiriche. ¿Y cómo te llevas con los Timbiriches? Muy bien, porque éramos críos. Entonces, por encima de rivalidades y celos y todo el rollo ese, o sea, al final éramos críos. Y entonces si teníamos 10 minutos fuera del foco, pues era para jugar y para divertirnos, para hablar, o sea, muy bien, muy bien. Y por ejemplo, cuando uno voltea la vista atrás y se da cuenta de lo que dicen que sucedió, por ejemplo, con una agrupación como Menudo, es, puta, por lo menos a mí no me fue tan mal. O sea, por lo menos de mí no abusaron sexualmente, ¿no? Nosotros, Gustavo, nos tenemos que dar con un canto en los dientes precisamente por eso, porque luego te enteras de que han habido verdaderas aberraciones, en algunos casos, que yo tampoco voy a entrar a comentarlas porque no estaba allí y solamente sé lo que tú, lo he leído y ya está. Pero si son ciertas, pues la verdad es que nosotros tuvimos la inmensa suerte de que la gente que nos rodeaba en ese momento pues se ocupó y se preocupó y no hay ninguno de nosotros pues que hoy, a día de hoy, 40 años después, haya que ir a buscar a un bar y esté alcoholizado. Bueno, pues estaremos jodidos por otras cosas. El que se quiera alcoholizar pues, porque fue por su gusto. Exacto, y fue después. En aquel momento es verdad que el ritmo de trabajo era muy alto, pero insisto, nosotros disfrutábamos como camellos porque eran cosas que no estaban al alcance de los demás y no éramos conscientes del estrés y de las horas y del agobio y la pasábamos bien. Y las drogas o el alcohol o esos rollos pues no penetraron, o sea, no había que recoger a ninguno a altas horas de la madrugada con una curda de impresión porque no se dio. Oye, Tino, ¿y qué pasa con la escuela? Porque si en la mañana estabas filmando, en la tarde estabas en show y en la noche estabas haciendo no sé qué, o sea, pero Dormir, de trabajo, dormir. de dormir yo me supongo. ¿La escuela qué? A los 12 años, pues estabas en sexto año de primaria. Exactamente, y eso fue conflictivo al principio porque el trabajo nos abstraía y nos restaba mucho tiempo para la formación, pero se subsanó y se incorporó en la segunda o tercera gira el papel de la profesora particular que de alguna manera y en connivencia con los colegios, se habló con los colegios, se explicó nuestra situación particular y nos íbamos preparando. No evidentemente al ritmo de los chicos que van todos los días al cole, pero suficientemente como para poder prepararnos a los exámenes fuera del horario y de la fecha que marcaba el cole. O sea, ellos comprendieron también en el colegio que era una circunstancia muy personal, pero también, pues coño, importante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a apoyar. Y entonces, bueno, pues la profesora
en el hueco que cabía, donde fuese, pues procuraba que siguiésemos con los horarios lectivos, un poco las lecciones que el propio colegio les había asignado para que no perdiésemos el ritmo. Y luego llegábamos a Barcelona, nos examinábamos, algunos con más suerte y otros con menos, pero ahí seguíamos. Ok, a los 16 años sales del grupo. ¿Cuál es tu nivel de estudios? ¿Hasta dónde llegaste académicamente? ¿Qué es eso? Educación General Básica. Educación General Básica. En España, sí. Es la primaria, me imagino, lo más sencillito. Ah, eso es lo que hasta ahí Esos son los estudios que tengo, sí. Llegar al Madison Square Garden me parece un lugar maravilloso, porque pues, es un lugar hermoso, ahí en Nueva York. Pero yo creo que debe ser más cañón todavía. En mi punto de vista, no soy artista. Llegar al Estadio Azteca y verlo, como decimos en México, hasta la madre. Con eso estoy regresando. El Tino, mi Tino de Parchís. Porque el Azteca no es para conciertos, es para el fútbol. Fundamentalmente sí, para el balompié. Pero ese fue el primer impacto bestia, de decir, estás haciendo algo que tiene más trascendencia de lo que hace la mayoría de artistas como tú. Y luego el Madison es otra, porque sin ser el aforo, evidentemente, que nos brinda el Estadio Azteca, pues no hay muchos artistas latinos que se hayan podido presentar ahí. Y nosotros tenemos el privilegio, aunque haya sido, evidentemente, para el área latina, que era nuestro público, pero de poder estar allí. Y entonces, bueno, pues... Yo me supongo que tocaron los lugares más emblemáticos del continente americano. ¿El Luna Park? El Luna Park aquí en México. No, en Buenos Aires. En Buenos Aires, pues no, que sepa. Pero yo tengo muy mala memoria, ¿eh? El Choliseo en Puerto Rico. No, Puerto Rico no estuvimos. En Puerto Rico no estuvimos. Nosotros hicimos fundamentalmente la carrera en México, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador y en Perú. Esos fueron los 5 países que visitamos más a menudo. ¿Y cuál fue tu país favorito? Hoy es México. ¿Y antes? Argentina. ¿Por? Pues porque hicimos allí 3 pelis, además de en España, y porque tuve ahí una primera historia y tórrida de amor muy chula, ya de solista, ¿eh? Oye, Buenos Aires, México, Perú, Venezuela, Ecuador. Y te lanzas de solista. ¿Y cómo te va como solista? Y es verdad que en los primeros conciertos en solitario no hacía más que voltearme a derecha e izquierda buscándolos y no los tenía. Me pusieron unas bailarinas en los primeros conciertos un poco para... Pues mira, bien, muy bien, porque era lo que yo quería hacer. O sea, yo dejo Parchís porque era lo que sentía. O sea, porque ya el mono, el overol rojo, me quedaba prieto. Y lo que yo estaba sintiendo como niño, como adolescente de 16 años, pues ya era diferente a lo del Parchís, chis, chis, o la Soy Ficha Roja, ¿no? Y entonces pretendía tener una conexión más directa con mi música, con mis letras, con el público de mi edad. Y entonces, bueno, pues se dio la posibilidad, yo lo hablo en la compañía, me dicen, oye, pues vale, y adelante. Y ciertamente, pasar del Estadio Azteca o del Madison con Parchís al Estadio Obras Sanitarias en Buenos Aires, que es donde me presento la primera vez, pues no es lo mismo. Claro que no. El éxito megalómano de Parchís tan arrasador no se da. Pero soy disco de oro en México, soy disco de oro en Argentina y vamos medio bien, haciendo cositas, empezando como solista. ¿Y qué pasaba? Porque cuando estás en el mundo de la gente que te conoce, la gente que te ha visto, los que te han visto cantar y han crecido contigo y el overol rojo, todo muy bien, es como una dinámica muy padre. Pero cuando tienes que estar acuartelado con una bola de pelados que seguramente les chocaba Parchís, el día de hoy le llaman bullying. ¿No te jodían mucho? Bueno, jodieron lo que pudieron, tampoco les dejaron mucho. Yo tuve la suerte de que en mi cuartel no éramos muchos, pero en la camareta, que así que se llamaba, donde dormíamos 25 tíos. Cada uno hijo de su madre, con unas normas higiénicas, pues también cada uno las suyas, y ciertamente era chocante. Y es verdad que intentaron, mira el de Parchís, vamos a meter una taquilla y vamos a meterle duros como si fuera una gramola y que nos cante y tal y cual, muy al principio,
pero tampoco fue a más. Y la verdad es que mi servicio militar fue plácido, porque ya te digo que no hubo mucha controversia con nada, pero fue una auténtica pérdida de tiempo. O sea, yo el sentimiento que saco de todo aquello es que no me aportó nada, no me dejó nada. O sea, me trataron de formar ¿para qué? ¿Para irme a la guerra? ¿Para qué? Claro. Para nada. O sea, Totalmente. Oye, ¿y luego te casas? Me lo cuentas después de la pausa comercial. Muy bien. Me lo cuentas después de la pausa comercial. En el estilo. Regresamos. Estamos de regreso a la presencia estelar de Tino de Parchís en el... Mi Tino de Parchís, en el minuto que cambió mi destino. Oye, Tino, para 1991, estando en Zaragoza, ¿qué es lo que sucede? Pues con Zaragoza hay un vínculo particular porque es donde me tocó hacer el servicio militar a más temprana edad, pero luego ya incorporado a la vida normal, trabajando en una compañía de distribución. ¿En qué trabajabas? Pues era agente comercial. Empecé en Barcelona, hice una entrevista, me citaron para el día siguiente para hacer las prácticas y fui, bueno, y empecé a trabajar allí. Artel se llamaba, ya no existe, pero eso me llevó a crecer un poco profesionalmente dentro de la actividad comercial que hacía. Me promocionaron para ir a Zaragoza, justamente a la oficina de allí. Ok. Y entonces allí, que me imagino dónde vas, pues había una secretaria que se llamaba Eva y que con el tiempo se convirtió en mi mujer y nos casamos. ¿En ese mismo año? Sí, ya te digo yo que para las fechas soy bastante malo, pero yo creo que en Zaragoza estuve destinado 2 o 3 años y en ese intervalo, porque yo no soy eso de llegar y matar, o sea, la tuve que invitar a comer un mes seguido hasta que nos empezamos a citar un poco más seriamente o más con el rollo de las intenciones claras, ¿no? O sea, ¿tú prefieres pasar desapercibido de la gente? No es que prefiera, pero era lo que me tocaba. Entonces, ¿para qué voy a andar poniéndole o subrayando cosas que pasaron hace años? Pues no, ya no estaban, hacía otra cosa, ella era la secretaria, yo era el delegado que me promocionaban ahí para eso. Y bueno, pues cambié la relación, el rollo y tal, pues hizo que nos acercásemos un poco más a nivel personal y... ¿Y te casaste? Y me casé. En el 91. En el 90... no importa. Yo soy malísimo para las fechas, pero yo creo que fue en agosto del 92, diría. Ok. ¿Tuvieron hijos? O 94, tío. No sé exactamente el año, macho. 96. Por ahí. En los 90. ¿Tuvieron hijos? No tuvimos hijos. ¿Venías de Murcia o ibas hacia Murcia? No lo tengo claro. Estuve primero en Zaragoza y nos promocionaron porque la empresa montó una base logística y trató de aglutinar ahí pues, a los personajes un poco más representativos de la compañía y nos fuimos destinados a Murcia y estábamos viviendo allí. ¿Tuviste un accidente automovilístico en la carretera, es correcto? Correcto. ¿Nos puedes contar, Tino, qué fue lo que pasó? Pues que... Estoy seguro que ese sí es otro de los minutos que cambia realmente tu destino. Es uno de los minutos más importantes que cambian el destino, pero yo soy de los que cree, si me permites, que los minutos que cambian tu destino pasan todos los días. Todos los días hay minutos, las decisiones que tomamos son las que... Y eso es cada día. Lamentablemente hay minutos que no eliges tú, obviamente, que te los encuentras, como este que estamos comentando. Yo salía de una reunión con un proveedor en Murcia. La empresa se montó allí porque el presidente de la compañía era murciano. Ya sabes que a los presidentes les gusta mucho eso de dar trabajo en tu tierra, que te reconozcan. Bueno, pues montó allí. Seguramente también sería más económico montarlo allí que en Cataluña, que en Barcelona, pero bueno, eso son otras seguramente cuestiones. Sí. Seguro. Entonces estuvimos allí y, como te digo, salía de la reunión, volvía a la oficina y todo esto que te voy a explicar me lo han contado porque yo ya no me acuerdo. ¿Qué edad tenías, amigo? Buah, soy fatal para las fechas, pero el accidente tiene que hacer como 10, 11 años, 12 años, por ahí más o menos. Ya ha pasado tiempo, ya he vivido. Y te digo, esto me lo han contado el tipo con el que yo colisiono. Y es que él llevaba un coche delante que iba zigzagueando, metiéndose en el arcén, ocupando el carril contrario.
En Murcia, son carreteritas muy estrechas, no son autopistas, son un carril de ida y otro de vuelta y se acabó. Y en vez de hacer como ahora que se estila lo de las rotondas, una rotonda para tomar distintas salidas, era te sales, te esperas y si no viene nadie cruzas. Y se ve que este tipo le relata a la Guardia Civil que iba haciendo el indio, que no iba conduciendo bien, en fin, total, que toma la salida. ¿Venía borracho o qué? No se sabe, ahora te cuento. Toma la salida y en vez de hacer stop, continúa. Y justo yo venía del lado contrario. Y para no darle, lo esquivo e invado el carril contrario y colisiono con el que iba detrás de él, que era una furgoneta de reparto. Total, que se monta el accidente. El tipo en el stop declara, el señor con el que yo choco porque no pierde la consciencia, él solamente se fracturó la rodilla, que ve lo que ha montado y se da a la fuga, con lo cual no se le pudo hacer el control de alcoholemia ni nada, porque nunca ha aparecido ese tipo. O sea, ¿no sabes con quién fue? No. O sea, yo choco con el coche que lo precedía, que iba detrás de él. Pero el que monta todo el show, yo tengo que esquivarlo porque se cruza sin hacer el stop, vio que había montado un garigay y se largó. No puede ser, qué poca top. ¿Qué fue lo que pasó? Producto de este accidente, Tino, entiendo que tú Es una colisión frontal. Pierdes la conciencia, te quedas desmayado. Yo lo que hice automáticamente, el acto reflejo de poner este, pero no este, puse el otro. Y tuve la mala suerte de que al ser una colisión frontal, el capó entró como guillotina en el habitáculo y me segó el brazo, como me podía haber segado el cuello y no estaríamos hablando hoy. Gracias a Dios, estamos platicando. ¿Crees en Dios? Fíjate que mis padres son muy creyentes. Mi compañera también, a su manera, pero también cree en esa figura. Y yo, seguramente por este episodio que estamos hablando y por otros muchos que ves en la prensa, que te enteras, que no te parecen justos ni normales, pues pienso de que si verdaderamente hubiese alguien que rige todo esto, lo hace muy mal. Lo hace muy mal porque no permitiría que pasen las catástrofes y las maldades que se dan por ahí. Entonces tengo un pequeño conflicto que Lore trata de resolver a base de... Ahorita no dices quién es Lore para la gente que... Lorena, mi novia, mi compañera, mi pareja. Ahorita le cuentas a la gente. ¿Despiertas en tu hospital? Despierto a los meses. O sea, yo voy teniendo flashes, paso mucho tiempo en hospitales. ¿Cuánto tiempo? O sea, pero estuviste desmayado. De entrada, lo primero que hacen conmigo es recoger el brazo del suelo y meterlo en una llenera de una gasolinera para que se trate de conservar. De regresar. Mandan un helicóptero y nos suben y nos llevan a Burgos. No sé yo por qué, a un hospital de Burgos que en teoría, para el tema de los reimplantes, pero... Y todo esto son relatos que me cuentan porque, insisto, yo no soy consciente. Hasta cabo de varios meses, o sea, varios tiempo. No se puede reimplantar el miembro porque ha sufrido múltiples desgarros y llegan los médicos a la conclusión de que sería más de reimplantarlo, sería un peso muerto, no tendría ninguna funcionalidad y sería un estorbo porque tendría que andar colocándolo en según para qué y además un foco de infecciones. Todo eso le cuentan a mis padres, a Eva, en fin, a mi círculo. Y optan por no hacer el reimplante. ¿Cuándo recuerdas tú conscientemente, Tino, que abres los ojos y te encuentras sin el brazo izquierdo? Yo, como te decía, empiezo a tener flashes ya en Barcelona, porque de Burgos, visto que no se puede reimplantar, me ponen aquí el muñón, me cosen y me dejan así pues apañado y me mandan para Barcelona porque mis padres viven en Barcelona y vuelvo para allí. Y es ahí donde empiezo a tener flashbacks con mi padre, con Eva, con mis amigos que me vienen a visitar. Pero no es hasta después de bastante tiempo cuando yo me enfrento al rollo, cuando me doy cuenta de que, hostia, pues no voy a tener brazo más, ¿no? Pero fíjate, y que es importante, es traumático lo del brazo. Pero todos los médicos le apuntaban a Eva de que el traumatismo craneoencefálico que yo tuve fue bastante más jodido que lo del brazo. El golpe en la cabeza. El golpe en la cabeza. Y incluso le llegan a decir, no se preocupe usted, señora, que hoy con las medicaciones que tenemos los convertimos en pacientes fáciles. O sea, absolutamente drogados o tal, porque es verdad que me cuentan que yo me levantaba y no me podía estar quieto. O sea,
no podía parar 2 minutos en el mismo sitio. Al principio, pues joder, pues traía todo el rollo de, pues a lo mejor mi forma de aceptar la situación, de también pues del traumatismo propio, ¿no? O sea, más importante fue el golpe que perder el brazo. ¿Le reclamaste al de arriba, a Dios o a quien esté ahí arriba, que te haya quitado el brazo? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí? Qué bueno, esa es muy buena pregunta porque es la misma que he hecho yo. Sí. Lorena me dice, Lorena, que ya hablaremos de ella luego, que le hago varios reclamos. Al principio sí. ¿Por qué narices? O sea, yo tengo escenas de estar probándome ropa en un centro comercial y me ponía en el espejo que me pillase hasta aquí. Fíjate qué bien, y hacía así, sin embargo, me cago en la... O sea, iba y salía y entraba del espejo para no verme sin el brazo. Y decía, con lo guapo que yo era. Pero al final, no es eso lo importante. Al final lo importante es que todo esto se recompuso bastante bien. Claro, por supuesto, claro. Y, bueno, pues ahora tardo más por la mañana en atarme los cordones de los tenis y el que tenga prisa que se marche, que ya llegaré. Ya está. O sea, soy muy pragmático, muy práctico. Entonces, pues no hay. ¿Qué no puedo hacer? No puedo jugar al futbolín porque me meten todos los goles del mundo. Claro, pues no tienes porque portero, no puedo manejar, no exacto. Portero, claro. Pero puedo hacer otras muchas cosas. Conduzco, me encantan los coches. Me compré un Porsche, tío, después del accidente. Un Boxster. Pues qué chulada. Oye, espero lo tengas en España. Lo tenía porque llevamos un año sin currar y lo he tenido que vender para seguir viviendo y... Sí, tío, o sea... Oye, tío, querido Tino, después de este accidente, intentas regresar al mundo de la música, ¿es correcto? O sea, sí, porque grabamos un disco que no se llegó a editar nunca. Fue más como una catarsis, o sea, yo tengo un muy buen amigo, que soy padrino de su hijo, que es compositor, que conocí en un centro de estudios musicales, porque también procuré formarme un poco a ese respecto. Y desde entonces mantenemos relación. Y él hace canciones muy chulas, muy bonitas, compone música y letra. Y nos juntamos, tuvimos la posibilidad de hacer un disco por primera vez, pariendo las canciones, porque yo no había intervenido nunca en la composición. A mí me decían, esta y esta. Y digo, ¿esta quieres decir? Y entonces me decían, ¿esta no te gusta? Y digo, va, vamos a buscar otra. Pero no intervenían más. Claro. Y sin embargo aquí yo me animé a hacer hasta la letra de 2 o 3 canciones. Y luego, lamentablemente, no se pudo editar porque la persona que se embarcó en este proyecto pues tenía los recursos limitados. Nos dio para grabar en los estudios Mediterráneo, en Ibiza, donde ha ido a grabar Luis Miguel, han ido a grabar personalidades importantes, pero ya no le dio para ni la fabricación, ni la promoción, ni la difusión, nada. Okay. Con lo cual se quedó en un cajón, archivado, hasta hace bien poquito que lo hemos conseguido rescatar, remasterizar y está en las plataformas. Pero a México has venido por asuntos de qué, reencuentros, de negociaciones. Sí, sí. He venido varias veces, con muy mala suerte en todas, porque no se llegó a cristalizar ninguna, por diferentes motivos, hasta que pasa lo del docu, que no sé si es el tiempo de hablar de él o no todavía. ¿Del qué? Del documental, de Netflix. Bueno, hay un documental de Parchís en este momento. Ajá. Que relatan la vida del grupo Parchís, la historia. Todo esto. Contado por ustedes mismos, gran idea, una extraordinaria producción como lo que hace siempre Netflix, que hay que reconocerlo. Y aquí es donde te reenamoras o te enamoras. Aquí es donde hay otro minuto que cambió tu destino. Que cambia tu destino, efectivamente. O sea, ninguno pensábamos que 40 años después nos íbamos a volver a subir a un escenario. O sea, de hecho, cuando viene la gente de Inédit, que es la productora inicial del documental, a contarnos el proyecto, le decimos, pero tú qué te has fumado, tío. O sea, ¿a quién le interesa esto 40 años después? Si ya todos pintaron canas, la gente que seguía Parchís y todo el tema, ¿no? No, porque mis hijos en el colegio siguen escuchando, porque la maestra les ha puesto el cumpleaños feliz y el no sé qué. Y digo, bueno, pues vamos con el docu. Vamos con el docu. Al principio, sin la participación de Netflix, no estaba Netflix, lo tiraba Inédit, que es una exhibidora de cine documental musical.
pero al hacer los teasers y al empezar se entera, llega a sus oficinas y dicen yo quiero esto, yo quiero que sea original, yo pongo lo que haga falta con los estrictos cánones de Netflix, de efectivamente. Subimos a la primera división para que tenga el aspecto que ahora se ve en el docu y eso hace que unos productores aquí, en México, digan se ha reencontrado Menudo, se ha reencontrado Timbiriche, se han reencontrado grupos que ni me acuerdo. ¿Con Parchís? Claro que fueron los papás de este asunto, ¿no? Y entonces dicen, empiezan a negociar con nosotros y a contarnos, digo, ¿perdón? Todo a raíz del documental de Netflix. Y entonces consiguen que 4 de las 5 fichas, porque David no se subió al barco... Fuiste tú. La ficha roja, la ficha amarilla, la ficha verde y la ficha azul. Yolanda, Gema, Frank y yo. Como de Menudo solamente estuvo René. O de Timbiriche estaban Diego y Alex. O de las Flans pues estuvieron Mimi e Ilse. Sí, y o sea, la idea de Juratur era muy buena porque decían, el que quiera se sube y el que no quiera no. Y en vez de hacer negociaciones grupales, que ese había sido nuestro talón de Aquiles durante todo este tiempo, porque nos teníamos que poner de acuerdo 5 tíos que se veían una vez al año cuando venía Yolanda a España para comer y ya está, y no nos veíamos más, en realidad. Y era muy complicado ponerse de acuerdo. Pues Juratur dijo, no, vamos a ver, ¿tú la ficha roja quieres subir? Bueno, pues yo negocio con él unos números y si me los aceptan, voy. Sin saber lo que gana uno ni lo que gana el otro, sin importarme. Yo acepto unas condiciones y si me las dan, va. Y así nos juntamos para hacer Juratur. Y estrenamos en Monterrey, en septiembre del año pasado. Y les fue maravilloso. Con gran éxito. Y luego nos presentamos en Guadalajara. Y también muy bien. Y luego teníamos que... O sea, yo firmo por 5 fechas. Monterrey, Guadalajara. Se tenía que haber hecho, evidentemente, DF. Lo que pasa es que la van postergando para que el show se vaya rodando, para llegar aquí ya con... Pero acuérdate que ya no es DF, es CDMX. Perdón, Ciudad de México. Ciudad de México, perdón, sí. Yo son los clichés Sí, de hace 40 años, macho. Yo sé. Y entonces es cierto que el COVID hubiera frenado sí o sí a Juratur, pero además he de decir que hubieron varios asuntos no muy... algo turbios que impiden que Juratur pues, se hagan las 5 fechas que en principio habíamos firmado. Porque turbios de... ¿Quién los contrató? Pues nos contratan 4 señores, 4 socios, son los socios de Juratur, que se dedican a juntar a ver qué gente, y juntan a 22 tipos y hacen una gran producción, que ahí están los vídeos del show de Monterrey y del show de Guadalajara. Pero entre ellos empiezan a aflorarse problemas financieros, como siempre. Empezamos a tener retrasos en los pagos, en los viáticos, para comer todos los días. Sí, empiezan a haber problemas de financiación. ¿Y esos señores tienen nombre y apellido? Pues claro. ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Se pueden dar? Claro. Pues mira, la persona que contrata a Parchís, que tiene los contactos con nosotros, es Gerardo Vázquez. Okay. Pero también sus socios eran Alfonso Larriba, Raúl Ruiz, no, perdóname porque los apellidos no lo sé, y Eva González, creo. Eran 4 personas que habían estado trabajando en Bobo Producciones, habían montado lo del 90s Pop Tours, que les había ido de fábula. Claro. Y pensaron, coño, monto yo lo de los 80 y en vez de se lo lleve Bobo, pues me lo llevo yo. Digo yo que ese sería el planteamiento porque tampoco lo sé, pero sé sumar 2 y 2. Y entonces, bueno, pues empiezan a poner el tema en funcionamiento. Pero en ese impasse, al segundo concierto, ya empiezan a haber tiranteces entre ellos que hacen y que impiden pues que hagamos Mérida, que estaba proyectado inmediatamente después, que hagamos Querétaro, que también estaba dentro de las 5 fechas, y Ciudad de México. Y luego llega el COVID y ya pues acaba de dilapidar todo esto. Pero tú ya regresar a los escenarios con una gira así. Mi idea es seguir vinculado con lo que me hizo tan feliz hace 40 años y hoy me ha hecho tan feliz en el regreso e incluso, a como apuntabas, a que en ese mes y medio de ensayos previos, porque yo había estado 40 años parado,
Tuvimos que venir aquí un mes y Sí, medio. no, pues hay que desempolvar la máquina. Exacto, estábamos más oxidados que yo estaba oxidado. Y por esto quiero hacer, además de hablar de las cosas feas, darles las gracias a todos los artistas, todos los compañeros que formaban Giratur, porque nos ayudaron desde el primer momento. O sea, te lo digo en serio, pues Ilse y Mimi han estado siempre, se han mantenido en el candelero. Claro. Diego y Alex también, René también, pero nosotros, habíamos estado en el baúl de los recuerdos llenándonos de polvo. Los chamos pues también necesitaban también un poquito de actividad. Qué buena unión de gente importante, ¿eh? Pues sí. Canta, chamos, que tu vuelo llegue, o que tu canto vuele alto, algo así. Algo así, sí. Oye, entonces en esta gira o en estos ensayos y demás, ¿te enamoras? ¿De quién? De Lorena. ¿Quién es Lorena? Cuéntame. Pues Lorena es una artistaza, chaval. Que, mira, yo era anti-redes sociales. Ya era un tío mayor cuando pasaba del documental y la verdad que con el WhatsApp tenía más que suficiente. Y además soy persona de café de por medio como aquí, conversaciones personales y menos cibernéticos y menos rollos. Claro. Pero la gente de Giratur me recomienda, no, tienes que abrirte página en Instagram, en Facebook, porque hay que estar en contacto con la gente. Claro. Y entonces, bueno, pues me ayudan y me la abro. Al principio en Instagram era @tinosinredes. Y me dicen, tío, eso no puedes ponerlo, macho. Tienes que ser Tino Parchís o alguna cosa así. Ahora ya la cambié. Y en una de esas, claro, como yo soy novato además, no estaba acostumbrado, pues me leía todas las solicitudes que llegaban y tal. Y una de ellas fue la de Lore, que se enteró del documental del estreno, que felicita a Yolanda y le dice, hostia, ¿puedo felicitar al resto de tus compañeros y tal? Sí, se acaban de abrir a las redes, no sé qué. Y me felicitó, oye, guay, no sé qué. Estás guay. Guay es Sí, bien. poca O sea, madre España, o no sé qué, sí. Es excelente. Pues. Excelente, exacto. Y claro, yo como te digo, era nuevo, digo, a ver quién me felicita, y abro la página y la veo, y es una página, pues, la tiene chula, se la ve, luce, como artista y como guapísima que es, y me llama la atención y entonces le contesto, pues también un poco, oye, sorprendido. Y además, como me apunta que tenía contacto con Yolanda, que se conocían, pues rápidamente le pregunto, oye, esta chica o sea, no será una friki, no, es artista, está en Fabulosos 90, o sea, sí, la conozco, vamos al gimnasio juntas y no sé qué. Y a partir de ahí, pues oye, pues intercambiamos mensajitos, pues gracias por las felicidades, ¿tú qué haces? Pues yo he hecho esto, no sé qué. Y desembarcamos en septiembre para preparar el show de Monterrey y el día 10 es su cumpleaños. Hizo 41 años. Y yo le dije, hostia, pues mira, estoy aquí, no sé, permíteme que te invite, ¿no? Y así nos conocemos y no sé qué. Y en esa cena nos conocimos. ¿Te enamoraste? Y en esa cena hubo un clic, sí. O sea, yo estaba dentro de un matrimonio de 27 años. ¿Sí? ¿Seguías casado o sigues casado? Pues todavía estoy casado, de hecho, a nivel documental. Pues sí, todavía no hemos formalizado el divorcio. A ver, cuando ven estas cosas dicen, es que Tino, mira qué bien, ¿no? Viene, se enamora y manda a la fregada a su esposa de allá de España. Nadie somos quien para juzgar, porque no sabemos exactamente lo que pasó. Y yo en descargo tuyo te quiero preguntar, si me lo permites. Por supuesto. ¿Dejaste las cosas lo mejor posible con Eva para ser un señor y un caballero y empezar una nueva vida con Lore? Pues y eso, me lo quieres contestar, si no me puedes decir. Te lo contesto vete sin al ningún problema. carajo, me puedes Pues decir. No, te lo contesto porque es una pregunta muy respetuosa y yo encantado de Gracias. hacer la aclaración. Eva es mi amiga y será mi amiga para los restos, para toda la vida. Independientemente de que nuestra relación romántica, afectiva, pues se haya ido difuminando en el tiempo. Ok. Y seguramente los dos, ni ella ni yo, los dos, por lo que sea,
pues no hemos sabido regar la planta todos los días como para que la pasión y el enamoramiento y el deseo y el anhelo y pues se haya ido, como digo, diluyendo. Y entonces de repente te encuentras con todo esto y te vas a cenar y le digo, yo estreno en Monterrey y me vuelvo a Barcelona, pero quiero constatar lo que he sentido yo en esta cena. ¿Podemos volver a cenar otro día? Y ella vive en Querétaro, no vivía en Ciudad de México. Con lo cual, en la primera cena estaba con ensayos con su grupo, pero en la segunda no, tenía que venir expresamente solamente para eso. Y me dice, ¿no te importará que me acompañe mi hermana? Porque el camino, las horas y luego la vuelta y no sé qué. Digo, tú ven con tu hermana, con tu madre, con tus hijos, con los perros, da igual, pero vamos a poder cenar otra vez. Pero ven. Pero ven. Y cenamos otra vez. Y de la misma manera que en la primera, la saludo, le doy 2 besos cuando llega y 2 besos cuando se va y ya. Y ahí termina. Pero cuando yo vuelvo a Barcelona, sabiendo que ya no es el mismo, lo primero que hago es hablar con Eva y explicárselo. Y decirle, me ha pasado esto y quiero saber a dónde va. No tengo ni idea ni si ella piensa igual, más o menos sí, pero no habíamos ahondado en la historia. Nos habíamos saludado y nos habíamos despedido y ya. Oye, pero tomaste un riesgo muy fuerte a los 53 años. No importa la edad, yo tengo 55. ¿Y qué es la vida, amigo? ¿Y qué es la vida? Yes. ¿Y qué te dijo Eva? Pues que no lo entendía, que le parecía precipitado, aventurado, loco, que ella también era copartícipe de que sabía que, bueno, pues no estaríamos en el mejor momento seguramente, pero que una mujer con 3 hijos, con 2 perros, tú que eres aquí, vives en un quirófano, porque no teníamos niños y era todo orden y todo paz y todo tranquilidad, y sin embargo que me estaba metiendo, bueno, pero se lo dije, le digo, Eva, no, yo siento, porque esto evidentemente es un cataclismo en el planteamiento de vida que teníamos los dos. Y ella me dice, no te precipites, esto puede ser a lo mejor un calentón momentáneo. Y le digo, no lo sé. Pero no fue un calentón momentáneo. Y entonces, cuando volvemos para Guadalajara, evidentemente con Lore, vamos teniendo conversaciones y videoconferencias y chats y contacto y cómo estás, qué sientes, qué piensas, qué crees. Hasta cibernético te volviste. Pues sí, hasta eso que no era. Hasta eso que no era, tío. ¿Estás enamorado? Profundamente. De mexicano. Que ella siempre me mostraba la imagen de José José y siempre me mostraba sus discos. Ya ella tenía la honestidad conmigo de decirme que él era mi papá. Eres hijo de José José biológico. Yo te voy a tener que pedir una gran disculpa, pedirte mucho perdón a ti y a tu mamá, porque yo estaba en ese momento de mi vida en una profunda crisis del alcoholismo. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.